Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno es volver a encontrarnos en este espacio y así compartir un tiempo en la presencia del Señor. Quien te saluda, el pastor Ariel Magiar, de la Iglesia Presencia de Dios de la Alianza Cristiana y Misionera Argentina, aquí en la ciudad de Carué. Estamos viviendo un tiempo inédito, un tiempo en el cual nos toca quedarnos en casa y una serie de preguntas por ahí invaden nuestro corazón y estamos expectantes de qué es lo que va a suceder. Miramos las noticias, consultamos unos con otros y muchas veces la iglesia, la casa de Dios, el pastor, es foco de muchas preguntas. La gente nos consulta, nos pregunta cuál es nuestra opinión acerca del tema y es difícil llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo inédito. Estamos viviendo una era que no se había vivido con anterioridad porque cada una de las pandemias anteriores se situaban en países, en regiones y no se expandían mucho más. Con la tecnología, con el avance de la ciencia, con la invención del avión, estas enfermedades han viajado a través de todo el mundo y hoy nos toca vivir en el mundo entero esta situación. La pandemia viene arrasando con todo a su paso y el corazón de muchos se ha estremecido y tienen muchas dudas, muchos temores. Por eso nos consultan y está bien que así sea, porque la Escritura nos habla claramente en la primera carta del apóstol Pablo, en el libro a los Corintios, y dice así, capítulo 4, versículo 1, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto que está sucediendo en este momento es básicamente un misterio. No sabemos cómo se va a desarrollar, no sabemos. Parece ser que en Europa y que en Asia esta situación ya se viene calmando, viene pasando y llega el momento de Latinoamérica, llega el momento de nuestro país y es por eso que estamos todos esperando a ver qué es lo que va a suceder. El corazón de muchos puede tener temor, pero lo más importante es que sepamos que la cobertura, que la gracia, que la protección de Dios está para sus hijos. Y es por eso que las personas nos hacen preguntas y dicen: ¿este es el fin del mundo? ¿Este es el inicio del fin del mundo? ¿De una era de pestes? ¿De una era de enfermedades? ¿Esto es un castigo de Dios? Y la pregunta más frecuente: ¿dónde está Dios? Mis hermanos queridos, la Biblia dice en Proverbios capítulo 25, versículo 2: gloria de Jehová es encubrir un asunto, mas honra del rey escudriñar. Estamos en un tiempo de muchas preguntas y pocas respuestas. Pero es importante que vos y que yo busquemos en la palabra de Dios y encontremos la sabiduría necesaria para poder transitar este tiempo que nos toca vivir. Por eso el proverbio dice: cuando Jehová cubre un asunto, no hay manera. Esa es su gloria, ese es su poder, esa es su capacidad de cubrir un asunto y que nadie lo pueda revelar. Pero también es cierto que hay honra, hay un premio en escudriñar, en buscar, en pedirle al cielo un consejo divino para que nos guíe en este tiempo de indecisión. Por eso dice: gloria al rey es escudriñar. ¿Y qué mejor para escudriñar los tiempos que en la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que podamos tener un firme ancla en nuestro corazón y saber cuál es la imagen correcta que tenemos que tener de Dios. ¿Por qué? Porque muchos están culpando a Dios por su ausencia. Muchos están culpando diciendo: ¿dónde está Dios en este tiempo de crisis? ¿Dónde está Dios en este tiempo de muerte? La Escritura, la palabra de Dios, nos habla que hay dos grupos sociales muy claros. Están los que son creación de Dios, que es el mundo entero. Y estamos aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que le recibimos en el corazón, que hemos pasado por las aguas del bautismo y que hemos confesado y nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados.
Y es así que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en el cielo, y estamos gozando de la cobertura de la gracia de Dios. Por eso, cuando miramos la Escritura, podemos ver cómo el Señor Jesús alertó sobre aquellas cosas que pueden suceder en esta vida, pero cuáles son las que son verdaderamente importantes, las que vos y que yo tenemos que guardar para el tiempo que viene. Te invito a que si tenés tu Biblia, podamos abrirla juntos en el Evangelio según Lucas. Lucas, capítulo 7, narra una historia en la que Jesús fue consultado por situaciones extremas que estaban pasando en aquella ciudad, en aquel tiempo. Porque la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entender nuestra necesidad, sino uno que fue tentado y probado en todo, pero sin pecado. Jesús respondió a las crisis, Jesús respondió al temor, Jesús respondió a todas aquellas preguntas sin respuesta que la gente tenía. Y en Lucas capítulo 13, versículo 1, Él responde una serie de dudas, de inconvenientes que habían surgido en la provincia, en la ciudad de Galilea, y que los galileos estaban buscando algún tipo de explicación. Dice el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Lucas: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que el resto de los galileos? Les digo, no, sino que si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran menos culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no, si antes ustedes no se arrepienten, van a perecer de igual manera. En el tiempo de Jesús habían sucedido dos episodios muy llamativos y la gente tenía preguntas y no tenía respuestas. Decían: Poncio Pilato, aquel mismo que estuvo en la crucifixión de Jesús, aquel que se lavó las manos, conocido por todos por ese episodio, había mezclado la sangre de unos galileos que se habían levantado en contra, en protesta, y la había mezclado con los sacrificios. La historia no nos habla muy claramente sobre cómo fue ese suceso, sí nos dice el final. Nos dice que una revuelta había sido ahogada por el regente, por la persona que estaba en autoridad puesta por el Imperio Romano en los tiempos de Jesús, y había masacrado a todas aquellas personas. Entonces la gente se preguntaba, miren, ¿qué les habrá pasado? ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos, en nuestra necesidad de respuesta, empezamos a conjeturar, empezamos a llegar a conclusiones apresuradas. Tenemos la necesidad de encontrar respuesta a todas las cosas. Así que en nuestro juicio, en nuestra manera de pensar, según nuestros niveles de justicia, vamos estableciendo respuesta a cada situación que la gente o que en nuestra vida le toca transitar. Estos galileos se habían levantado, habían hecho una revuelta y el regente de aquel lugar, ¿sí?, los había masacrado a todos. Entonces Jesús les dice: ¿ustedes piensan que a esos galileos que les pasó este suceso tremendo, que fueron masacrados, que su sangre fue mezclada con los sacrificios, que fueron castigados por el Imperio Romano hasta la muerte, eran más pecadores que ustedes? Les digo, no. No. Antes, si ustedes no se arrepienten, van a perecer de la misma manera. Y cuenta un segundo suceso, un accidente, un suceso trágico que sucedió también en Galilea, que una torre, la torre de Siloé, se había caído, había habido un derrumbe y había aplastado 18 personas. Claro, los judíos, que a todo le querían encontrar una explicación, decían, bueno, por algo les habrá pasado. Seguramente serían malas personas. ¿Por qué? Porque está en nuestra mente, está en nuestra manera de pensar, el hecho instalado de que a las personas malas les suceden cosas malas y a las personas buenas les deben suceder cosas buenas. Esto es un error. ¿Por qué? Porque hay personas malas que pasan la vida de manera natural, que nunca reciben el castigo en vida de todos sus pecados, de todas sus faltas, de todos los robos, de todas las cosas malas que hacen en contra de los demás. Está el dicho que dice: todo se paga en esta vida. Eso es un error. Hay muchas personas que escapan de la justicia humana.
que escapan de la justicia en esta tierra. Pero Jesús nos vino a arrojar luz de que no es esta vida lo único que tenemos, sino que tenemos eternidad en nuestro corazón. Y es por eso que Él ataca toda esta manera de pensar, toda esta estructura de pensamiento, y dice, no piensen de esta manera. Esta es una manera equivocada de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida natural, muchas personas corruptas pueden escapar de la justicia, pero un día se van a enfrentar al juicio de Dios. Y es ahí donde Él va a establecer lo que cada uno merece. Algunos van a tener vida eterna y otros van a tener condenación y separación de Dios por la eternidad. Después de este suceso, que ellos trataban de encontrarle una explicación, habla de un accidente, de una torre que se cayó y mató 18 personas. Y esto nos habla, mis hermanos queridos, que los accidentes, los imprevistos, las cosas no planificadas, forman parte de la vida de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La vida del cristiano se trata de una serie de pruebas, de cosas que va transitando a lo largo y a lo ancho de su vida y que va venciendo de la mano del Señor. En nuestra debilidad, el Señor se fortalece y Él siempre nos da la salida. Pero el cristianismo no ofrece ausencia de tribulación, no ofrece ausencia de prueba. Y es eso lo que tenemos que tener muy en claro en este momento para poder entender el tiempo que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque cuando vemos las noticias y vemos que el tiempo de la pandemia ha llegado a Latinoamérica, vemos que Brasil está colapsado con un presidente que es negligente y que niega la realidad y que se están multiplicando los casos de muerte y de contagio y el mundo entero está mencionando a ese país como el segundo foco, como el posible foco central en el futuro. Vemos los países de la región que están muy preocupados. Vemos en nuestro país que viene avanzando por los distintos lugares donde son más carenciados, donde no hay medidas de prevención, donde la vida es muy difícil porque la gente vive día a día y necesita necesariamente salir a trabajar diariamente porque no tienen para comer. Claro, cuando vemos esto, pensamos que los contagios se van a aumentar exponencialmente y la duda, el temor, la incertidumbre puede ganar lugar a nuestro corazón. Y podemos empezar a hacernos preguntas y decir, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué está sucediendo esto? El Señor Jesús lidió con las crisis del momento. El Señor Jesús lidió con las preguntas sin respuesta que la generación que Él presidía tenía. Decían, ¿cómo puede ser que aquellos galileos fueron su sangre mezclada con los sacrificios? ¿Cómo puede ser que esta injusticia se haya ejecutado en contra del pueblo de Dios? En contra del pueblo que tiene el nombre de Yahweh, de Jehová, sobre sus lomos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que un imperio gentil, un imperio humano, un imperio como el imperio romano pueda venir y pueda masacrarnos sin sentido? ¿Era culpa de los galileos? ¿Será que eran personas injustas? ¿Será que el juicio de Dios los alcanzó? Son las mismas preguntas que nos hacemos hoy. Después cae la torre de Siloé y las mismas preguntas llenan su corazón. Y Jesús viene y, como siempre, no responde necesariamente a la pregunta, sino que plantea una nueva disyuntiva, plantea una nueva manera de pensar y les vuelve a hacer una pregunta y los confronta. Aquellos que hacían las preguntas fueron confrontados por el Señor Jesús. Ellos fueron a Jesús con sus dudas. Ellos fueron a Jesús con un corazón lleno de preguntas. Y Jesús los confrontó de igual manera. Dijo, es necesario que todos y cada uno de ustedes en algún momento enfrenten la muerte. Algunos la van a enfrentar desde su niñez. Otros desde su juventud. Otros desde su vejez. Hay gente que muere a temprana edad. 3, 4, 5, 10 años. Hay otros que mueren en su juventud, 30, 40 años. Y hay otras personas que alcanzan a vivir toda su vida, viven 80, 90, 100 años. Esta semana veía un saludo personal a una persona que había cumplido 101 años aquí en nuestra ciudad. Y también vimos un suceso de una persona muy joven
que también terminó su vida. Así que la vida ninguno la tiene comprada. En algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar la muerte. El momento no lo sabemos. Es cierto, queremos vivir los más años posibles para poder disfrutar de esta vida, para poder disfrutar de nuestra familia, para poder ver el legado que vamos estableciendo a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos. Pero Jesús habló de una prioridad todavía más importante que la vida natural. Él dijo, es necesario que ustedes se arrepientan, porque sea a los 10, sea a los 30 o sea a los 90, todos van a morir. Y lo que pasa después de la muerte es lo que es verdaderamente importante. Jesús estableció las prioridades de la vida, no en lo natural, sino en lo espiritual. Este es un tiempo de profunda reflexión, donde vos y yo tenemos que hacer un orden de prioridad y tenemos que establecer nuestra relación con Dios más cercana que nunca. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que unos dicen que esto va a pasar, otros dicen que en diciembre van a haber rebrotes, ¿sí? Se habla de una segunda ola que va a ser todavía peor. Eso no nos puede manejar. La información externa no puede condicionar nuestro estado de ánimo. Antes bien, vos y yo tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios, anclados y sabiendo de que nuestra relación, nuestra vida, nuestra prosperidad no depende de un virus, no depende de un sistema de salud, sino que depende de Dios. Mis hermanos queridos, quiero alentarnos en este tiempo a que revisen bien su corazón, a que hagamos lo que el Señor Jesús nos enseñó, que nos arrepintamos de todas aquellas cosas que hemos hecho de manera equivocada, que tengamos las cuentas cortas con el Señor, que pidamos perdón, que perdonemos y que tengamos una vida en santidad como nunca antes. El futuro no lo sabemos, pero el concepto del cristianismo es uno. Dice la Biblia, velen y oren, porque ustedes no saben cuándo el padre de familia, cuándo Jesús va a volver a la tierra. Si este es el fin del mundo, si este es un castigo, si esta es la ausencia de Dios, no tiene importancia. ¿Por qué? Porque el cristiano vive día a día. El cristiano vive en conexión con el cielo y sabe que su futuro, sabe que su familia, que sus amigos, que sus vecinos, que toda su comunidad de fe está anclada en la presencia del Señor. Por lo cual no tiene temor a lo porvenir, sino que pone su confianza en el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Preguntaríamos entonces. ¿Será que Dios nos quiere abandonar a nuestra suerte? No. Versículos más adelante, la Biblia nos cuenta de que después de que Jesús confrontó a esa generación, que le enseñó cuál era la prioridad de la vida, que le enseñó cuál debería ser su verdadera preocupación, no la crisis temporal, sino la vida eterna, Jesús se extiende en misericordia hacia una mujer. Los versículos siguientes nos narran la segunda historia, que no la vamos a leer ahora, pero te animo a que si estás en tu casa con tiempo, la puedas leer, que narra el milagro de Jesús sanando y liberando una mujer que estaba atada, estaba enferma, estaba oprimida por el diablo durante 18 años. 18 años ella estuvo padeciendo una enfermedad y se encontró con Jesús. Cuando Jesús le salió al encuentro, la liberó, la sanó. Y esto nos habla, como siempre decimos, del carácter compasivo de Dios. Así que el mensaje en esta palabra que el Señor nos quiere transmitir en este tiempo es que organices tus prioridades, que no tengas tantas preguntas, sino que tengas certeza en tu corazón de que el Señor está a tu cuidado, al cuidado de tu alma, al cuidado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, de todo lo que posees. Porque el carácter compasivo de Dios es sanarte, es liberarte, es restaurarte, es darte vida eterna. La historia que sigue nos marca lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Jesús vino a sanar, Jesús vino a liberar, Jesús vino a establecer una nueva era de prosperidad espiritual en el corazón de todos y cada uno de los que le recibieron. Por eso decíamos al principio, aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos esta seguridad, este firme ancla en el corazón, el hecho de saber que tenemos un sumo sacerdote que respondió cada pregunta, que transitó cada crisis, cada enfermedad, cada situación de incertidumbre y venció sobre todas las cosas. Mis hermanos queridos, en este tiempo más que nunca tenés que afirmar tu corazón
poner tu confianza en el Señor y saber que el Señor quiere bendecirte al punto que no te imaginas. Porque la Escritura dice que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Pero es cierto una cosa, tenemos que establecer la prioridad de nuestra alma, que es la salvación, que es que nuestro nombre esté inscrito en el lugar correcto. Así que ahí donde estás te animo a que puedas hacer una oración con el Señor y le digas: Señor, sea el tiempo que vos me quieras llamar a tu presencia, sea dentro de 20, 30, 50 años, no lo sé. Lo importante es que yo sé que vos estás conmigo. Lo importante es que aunque tenga aflicción, aunque tenga necesidad, aunque me toque transitar diversas pruebas, estoy seguro de que vos estás conmigo. Estoy seguro de que vos venciste el mundo. Estoy seguro de que vos venciste la aflicción. Estoy seguro de que vos respondiste cada pregunta. Y nada de lo externo va a movilizar mi interior, sino que en mi interior está la certeza de que vos estás conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Te quiero animar a que ahí donde estás puedas hacer una oración conmigo y podamos ir a la presencia del Señor y podamos dejar ahí toda duda, toda incertidumbre, todo temor, para poder transitar este tiempo de crisis que nos toca vivir y que vamos a entrar en los próximos días de la mejor manera posible, con una palabra de autoridad, con una palabra de esperanza, con una palabra de salvación para todas aquellas personas que estén a nuestro alrededor. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Señor, te damos gracias porque vos sos bueno, porque tu misericordia es para siempre y se renueva cada mañana sobre nuestras vidas. Señor, esta historia nos ha enseñado, Señor, que en ninguna situación te sorprende, que vos tenías pleno control. Pero antes bien, oh Dios eterno, nos confrontaste, Señor, y nos hablaste de que tenemos que tener una conducta intachable delante tuyo. Tenemos que tener las cuentas cortas. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado en nuestro interior, Padre, porque sabemos que lo más importante no es esta vida. No es esto lo único que tenemos, sino que tenemos eternidad en nuestro corazón, Padre. Una eternidad que vamos a ir a disfrutar contigo, Señor, por muchos tiempos, Padre. Y es importante que en esta vida, en este peregrinaje, en este tiempo que nos toca transitar en esta tierra, Padre, podamos vivirla de la mejor manera posible. Y si hay duda, y si hay temor, y si hay incertidumbre en nuestro corazón, Señor, nosotros lo volcamos delante de ti. Y te pedimos que te lleves, Señor, toda ansiedad en lo profundo de nuestro corazón. Porque la historia siguiente, Señor, nos habla de tu carácter. Nos habla de cómo vos sanaste, Señor, a esa mujer. De cómo vos la liberaste, Padre. 18 años oprimida por el diablo. 18 años en un cuadro de enfermedad. 18 años de limitaciones. Pero cuando se encontró contigo, Señor, su vida cambió. En el corazón de algunos había preguntas. En el corazón de otros había incertidumbre. Pero la persona que fue a tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto, halló salvación y liberación. Que podamos ser como esta mujer, que seamos de ese grupo social, Padre. Aquellos que en el medio de la crisis, en el medio de la incertidumbre, Padre, gozan de tu cuidado, de tu cobertura, de tu bendición y de tu liberación todos los días de nuestra vida. Padre, te bendecimos y te adoramos y te agradecemos por ser tus hijos. Qué privilegio tremendo que es el hecho de ser llamados hijos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te animo a que sigas reflexionando en esta palabra y que puedas tener un tiempo de gratitud con el Señor. Saber de que Él te ama, que Él tiene pensamientos de bien para tu vida y que tu futuro está en sus manos. Dios te bendiga. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos